yo este tiempo. Yo previo quiero compartir con ustedes en mi fin de semana, y lo hago así porque quiero que los dos grupos tengan la misma información. Y el fin de semana surgió una duda acerca de un tema que está escrito en la Biblia y pues tenían como la duda de cómo funciona este punto y me gustaría pues también platicarlo con ustedes para que lo tengan. Pero previo, vamos a orar, vamos a poner este tiempo delante de nuestro Dios y pedirle que nos dé dirección y que por supuesto sea su palabra la que estudiemos en esta hora. Por favor, acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias porque nos has permitido, Señor, acercarnos hasta ti. Gracias porque has habilitado este tiempo, Señor, con un propósito específico, con el que te conozcamos más a ti, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos dirijas en esta hora, que nos permita, Señor, aprender mucho más, que nos permitas que nuestro corazón tenga paz, que nuestra mente tenga paz, Señor, en este momento. Te entregamos cualquier circunstancia o cualquier situación que nos aqueja o que nos rodea, Señor. Queremos tomar este tiempo para ti y por ti, Señor. Por favor, háblanos en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues vamos a iniciar y quiero compartirles este tema. Este tema tiene que ver con lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 16. Por favor, si me acompañan. Y ahorita quiero explicarles la duda. Alguien tal vez nos dirá, yo también tenía esa duda y ahorita lo vamos a ver. Lucas 16. Lucas 16 a partir del versículo 19. Voy a compartirles mi pantalla, de hecho, para que lo podamos ir leyendo en conjunto. Ok. Bien. ¿Han escuchado hablar de el rico y Lázaro? Y una de las cosas que me preguntaban, porque surgía como duda, y normalmente no lo meto en el temario, pero si llega a surgir como el comentario, pues lo atiendo para que podamos tener todos la claridad. Hablaban acerca de con base en la parábola del rico y Lázaro, si es real que cuando una persona muere, una persona, como ya lo vimos nosotros, ya lo vimos en la explicación cronológica, una persona entra su alma al sueño de los justos, que así le llamamos en esta parte teológica o doctrinal, ¿no? La Biblia no dice así como el sueño de los justos, no dice, pero dice Daniel que nuestra alma entra en un sueño y que despertarán algunos para justicia y otros para condenación, ¿vale? Entonces, con base en eso, nosotros establecemos mucho y hablamos mucho de la doctrina que habla acerca del sueño del alma, ¿no? Que el alma entra en un sueño. Ya vimos también en diferentes versículos lo que sucede con el espíritu y lo que sucede con el cuerpo físicamente. El cuerpo regresa al polvo y el espíritu regresa al Padre que lo dio y el alma entra al sueño. Con base en lo que dice el rico y Lázaro, de repente algunas personas pueden decir, oye, pues este tema lo dice la Biblia, que las personas van al cielo, sumado a que cuando está Jesús siendo crucificado con un ladrón, el ladrón le dice, de cierto te digo que el día de mañana te veré en el paraíso. Y también mencionaban acerca de eso, ¿no? Yo les decía que al final sí, Jesús quiso decirle eso al preso o a este ladrón. Hace mucho referencia a la soberanía de Jesús, de lo que Jesús quiso hacer en ese momento con el ladrón. Por eso es 100% soberanía. Por eso no quiere decir que sea una regla general teológicamente o doctrinalmente. Doctrinalmente tenemos este tipo de enseñanza porque así lo dice la Biblia. Aunque hay sus bemoles, como el caso de Enoc, como el caso de Elías también. Y dice la Biblia en el capítulo 16 de Lucas, esta es una parábola.
¿Qué es una parábola? ¿Quién me dice? Lo vimos ya en alguna de las materias, la vimos en hermenéutica y vimos qué es una parábola. Una parábola es como una historia que se toma, como una metáfora que se toma a descripción para hacer alusión a algo en específico. Pero no estamos diciendo que eso sea real, sino solo se toma una historia para ejemplificar y explicar algo. El rico y Lázaro no es algo que sucedió real, es una parábola para explicar un mensaje central que tiene que ver con Jesús. ¿Cuál es el mensaje central que tiene que ver con Jesús? Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también, exacto, muy bien, mi hermana Patti, excelente, excelente. Ahí dejó un mensaje muy bien. Dice, se hacía cada día de banquete con esplendidez. Había también un mendigo, una diferencia entre un rico y el mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Un contexto y un contraste radical entre uno y otro. Entre un hombre con dinero y un hombre literalmente ni en qué caerse. Ajá. Un contexto así radical entre una persona y otra. El rico y Lázaro. Y luego dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. En el Antiguo Testamento, cuando se referían al seno de Abraham, se referían a un lugar como el paraíso, como el cielo, como un lugar de descanso, un lugar donde el alma iba a entrar. Pero no quiere decir que al decir esta descripción era algo en específico que el alma se iba al cielo, sino el seno de Abraham hablaba de un lugar específico de descanso. Y luego dice, y en el Hades alzó sus ojos. ¿Quién? El rico. El rico alzó sus ojos en el Hades. Igualmente, en la Biblia el Hades se lo ubica mucho como un lugar de sufrimiento, un lugar donde el alma iba a llegar, pero a sufrir por las consecuencias de no haber hecho lo correcto, ¿vale? Entonces, el contraste entre el seno de Abraham y el Hades. Y dice, entonces, perdón, y verso 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ¿quién? El rico. Padre Abraham dijo, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Ahí la explicación que nos da es el contraste entre un hombre rico y Lázaro que no tenía ni en qué caerse. Y entonces la Biblia nos describe una situación, pero en un contraste radical. Y nos da a entender que así como el rico, el pobre iban a tener una misma oportunidad en la tierra. Uno está hablando o viendo desde el cielo y el otro, digamos que desde el infierno. Así es como se ven en esta parábola. El mendigo en el cielo y el rico estaba en el infierno. Y le dice el rico a Abraham, por favor, permite que este hombre moje su dedo y me dé un poco porque estoy siendo atormentado en este lugar de llama, en el infierno. Recuerden que por ahora nadie está en el infierno. Esta parábola tiene alusión como al futuro, como si esto viniese a ser el futuro, pero vean lo que dice. Eh, verso 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males, también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden,
ni de allá para acá. Eso es súper doctrinal porque esto quiere decir que no habrá vuelta atrás. Aquellos que sean enjuiciados para llegar al infierno no van a salir. Aquellos que vayan al cielo no van a salir. Eso es algo interesante. Oye, en el cielo alguien se puede equivocar, ¿no? Porque ya no va a haber pecado y ya no van a regresar al infierno. Del infierno pueden portarse bien y sacar buenas calificaciones y pasar al cielo, tampoco. No hay opción. Cuando llegues allá en la eternidad, al cielo, haciendo alusión al lugar con Dios, o al infierno, en tu eternidad, al infierno, no va a haber vuelta atrás. Y entonces dice, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Esta es una parábola súper evangelística, porque ¿qué estaba diciendo acá? Y es escatológica, por cierto. ¿Qué estaba diciendo acá este rico? Básicamente le estaba diciendo a Abraham, manden a alguien, yo ya estoy en el infierno, yo ya estoy, es como si alguien del infierno estuviera gritando, por favor manden a alguien a mi familia y díganles que me morí y que llegué al infierno porque me equivoqué, por favor díganles que no se equivoquen para que no vayan a llegar al infierno. Eso es lo que estaba diciendo el rico, le estaba diciendo a Abraham. Y vean lo que contesta. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿A quién podría estar describiendo ahí? ¿Quién podría ser descrito en este versículo? Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Jesús. Muy bien. Entonces estamos viendo que más allá de lo que la gente de repente dice, ay, en esta parábola dice que nos vamos al cielo y no sé qué, vean lo que escatológicamente podemos estudiar y aprender. Mi hermano Jesús Vega muy bien y los que mencionaron, lo que podemos aprender a través de esta parábola. Jesús les estaba contando una historia de alguien que llegó al infierno y que le dijo a Abraham o a la figura de Abraham en ese momento, manden a alguien, por favor, manden a alguien. Y Abraham le responde, aún así, enviaremos a uno, no lo van a hacer. Porque vean lo que dice más. Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Jesús se levantó de los muertos y la gente sigue sin creerlo. Cuando este rico le estaba diciendo a Abraham que alguien que se levante de los muertos vaya y les diga, por favor que les diga que este lugar está de terror, que si alguien se equivoca en la vida, en la tierra, por supuesto es una parábola, no hay nadie en el infierno al día de hoy. No hay un rico que haya llegado al infierno que haya mandado un mensaje, pero es una parábola que nos deja esta enseñanza. Y sucede. La gente hoy sigue sin creer que Jesús resucitó con un plan perfecto de salvación para nuestras vidas, ¿vale? Entonces cambiamos mucho la idea, se llama un seteo de mente o un mindset, un cambio de forma de pensar de lo que pudiera ser una parábola y la próxima vez que alguien les diga, el rico y Lázaro te dice que va a llegar que vamos a llegar al cielo cuando nos moramos. Queda por entendido que no tiene nada que ver con eso. Queda por entendido que es una parábola completamente que nos deja una ilustración, pero riquísima de lo que iba a ser Jesús posteriormente, pero también de lo que está sucediendo en este tiempo. ¿Queda claro o hay alguna duda de alguien? ¿No? ¿Todo claro? ¿Perfectos? ¿Sí? Vale. Bien. Bueno, reclamaciones, pues ya después no se aceptan, ¿eh? No se aceptan reclamaciones. No, no es cierto. Continuamos con nuestro temario. Veíamos y evaluábamos a partir de la semana antepasada, ya veíamos muy bien el formato del tabernáculo, de cómo es que el tabernáculo estaba conformado. Y entonces, cuando Moisés les mencionaba, estaba en el monte, le había sido mencionado y mostrado a Moisés
cómo sería este lugar, el tabernáculo, cuál serían las formas, lo que había dentro y afuera. Y cuando Dios le repite, le dice, como te fue mostrado. Había dentro del lugar santísimo, que ya vimos que estaba partido en diferentes lugares, el acceso, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo tenía y recibía más bien y permanecía allá dentro del lugar santísimo el arca del pacto. Un arca construida de madera de acacia, cubierta completamente de oro, con dos arcángeles cruzando sus alas, el uno de frente del otro, a forma de dar a entender que estaban cuidando y resguardando lo que había dentro. ¿Qué es el arca del pacto? Básicamente una urna donde dentro de esta urna había tres elementos: el maná, la vara que reverdeció y las tablas, es decir, la ley. Esos tres elementos súper importantes: el respaldo de Dios, la provisión y la ley. Y eso nos da muchas referencias que no vamos a profundizar porque nos llevaría tiempo. Pero el arca del pacto también tenía estas dos vigas que cruzaban a los lados con el objetivo de que pudieran ser cargadas y que pudieran ser trasladadas. Ya vimos también quiénes trasladaban este tipo de elementos y cómo surgía todo el flujo para que pudieran llegar las personas a cargarlos, los servidores, a cargarlos y trasladarlos de un lugar a otro. El maná que había dentro nos hace referencia también a Jesús, porque Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Si se dan cuenta, muchos elementos dentro del tabernáculo y en su construcción y en torno al tabernáculo hablaban mucho acerca de Jesús, de lo que vendría a ser después Jesús. Y también en Apocalipsis dice, te daré a comer de un maná, del maná escondido, de un maná que esté escondido como una provisión para ti si tú llegas a vencer. Fuera, dentro del lugar santo, había tres elementos. Entrando del lado derecho se ubicaba la mesa de los panes de la proposición, donde habían formados de continuo 12 panes o 12 tortas de panes, 6 en una columna y 6 en otra columna, haciéndonos mucho alusión a las 12 tribus de Israel, pero también a los 12 discípulos que habría de elegir Jesús para caminar con ellos. La mesa de los panes de la proposición también estaba hecha de madera de acacia y cubierta de oro en su totalidad. Del lado izquierdo estaba la lámpara o el candelero o candelabro con seis brazos a los costados, 3 de un lado, 3 del otro y uno central. Estos seis elementos hacen alusión y mencionan a los 7 espíritus. Los 7 espíritus descritos en el libro de Isaías capítulo 11, verso 1-2, que hacen referencia al Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y espíritu de temor a Jehová. Estos 7 espíritus estaban ahí representados en este candelero, y cuando nosotros veamos Apocalipsis, vamos a ver la referencia que Apocalipsis tiene de los 7 espíritus, pero que los 7 espíritus hacen referencia al candelero, ¿vale? Este candelero funcionaba para alumbrar de noche. El sacerdote, cuando entraba a hacer el ejercicio sacerdotal, este sacerdote encendía las lámparas y al retirar, bueno, y en las mañanas, al volver a entrar, las lámparas eran apagadas. Tenían algo que se llamaba despabiladeras. Las despabiladeras conocen el pábilo de las velas, el pábilo, y entonces de repente el pábilo ya se quemaba mucho, ya estaba muy quemado, muy quemado, muy quemado. Y entonces lo que hacían los sacerdotes era unas despabiladeras de oro, lo cortaban y no lo tiraban al piso el pábilo, sino el pábilo lo depositaban en unas como bandejitas de oro y ya después sí lo tiraban, pero inicialmente así como si estuvieran podando
¿Por qué? Porque la lámpara tenía que tener lumbre de continuo, sí, pero lumbre renovada. O sea, tenía que iluminar con un fuego constantemente renovado cuando ya se empezaba a quemar, ¿vale? Dentro de este mismo lugar existía un lugar que se llamaba el altar de incienso. El altar de incienso, perdón, un elemento que se llamaba el altar de incienso. Aquí se quemaba el incienso y este lugar hace referencia a todas las oraciones de los santos. Este lugar también, o más bien este elemento también lo vamos a encontrar en Apocalipsis. Sin embargo, algo que es muy interesante recalcar, lo veremos un poco más adelante, es que una vez al año, una vez por año, aquí este elemento sucedía que se bañaba de sangre. Este elemento se bañaba de sangre cuando era el día de la expiación. Entonces, durante todo el tiempo, durante todo el año, se presentaba el sacerdote, encendía el incensario y empezaba a mecer pues el incensario para que se llenara toda la cámara de humo del incienso, desprendiendo un aroma pues súper rico, súper sabroso, de acuerdo a lo que la Biblia describe, y eso representa las oraciones, ¿no? Ya en la actualidad, si ustedes se dan cuenta, son prácticas que de repente tienen en ciertos lugares o en ciertas doctrinas, como que ir meciendo el incensario, pero realmente eso para nosotros solo tiene una referencia específica y es la oración. Acá les pongo las características del incienso, que es estacte, aceite muy oloroso que significa una alabanza espontánea, uña aromática, se encontraba en cierto tipo de mariscos, unos únicos del Mar Rojo que trituraba y triturados desprendían un aroma muy agradable e implica la alabanza incluso en medio del dolor. Algo que es muy interesante es que este tipo de uña aromática pues venía y procedía de un marisco, que normalmente los mariscos pues no huelen como pues, a un muy buen perfume, ¿no? Si uno pasa ahí por donde venden pescado, pues también huele a pescado, ¿no? O sea, no es como muy agradable el aroma, no es como que alguien tenga aroma de pescado en mi casa, pues no, ¿verdad? Pero aquí este tipo de elemento desprendía un aroma muy agradable. Gálbano, que era una planta de la India y que al moler soltaba una resina de sus hojas y que olía pues también muy bien, y el incienso puro de color blanco y amargo, que refiere a todo lo que tiene que ver con la santidad y pureza de Jesús. Esos eran los elementos que constituían el aceite o el incienso. Fuera ya de la tienda, ya estando fuera de la tienda, ya evaluamos los elementos. Recuerden, entrando del lado derecho, la mesa de los panes, del lado izquierdo, el candelero, al fondo, pegado al segundo velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, el altar de incienso. Cruzando el segundo velo estaba el arca del pacto con los tres elementos que ya escribimos. Fuera ya de la tienda, estaban estos elementos y uno de ellos era el altar de bronce. En el altar de bronce, donde se presentaban, como se ilustra aquí en la imagen, se presentaban los sacrificios. Y ese fuego que se ve aquí, ese fuego no cesaba. La Biblia dice que el fuego no cesaba. Hay una enseñanza muy interesante ahí. Pero si se dan cuenta, ya fuera del tabernáculo, los elementos, a pesar de que también eran este elemento de madera de acacia, ya no estaba cubierto de oro, sino cubierto de bronce. Y el bronce tiene una referencia al sacrificio que vivió Jesús en la cruz. Más o menos 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. La verdad es que era un altar grande, no era tan pequeño como el que podemos ver dentro del tabernáculo o dentro de la tienda. Era un altar grande, cuadrado, y que tenía esta especie como de rejitas, como si fuera un anafre grandote. Así más o menos las rejitas tenía, y estos 4 cuernos en las esquinas. Vale la pena mencionar que también tenía sus 2 varas en los costados para ser transportado por quienes hacían este ejercicio.
En el altar de bronce se ejecutaba, o parte de las actividades que se ejecutaban en el altar de bronce, se utilizaban tres al año, estos tres animalitos que se seleccionaban para ejecutar el Yom Kippur. ¿Qué es el Yom Kippur? El Yom Kippur no es otra cosa más que el día de expiación. Lo menciono como Yom Kippur porque es el nombre en el hebreo, pero de repente lo van a escuchar ustedes, pero en realidad es el día de la expiación. Yom significa día, Kippur significa expiación. Limpiar las culpas por medio de un sacrificio. Ese era el objetivo. Dios había establecido un día de la expiación para limpiar las culpas del sacerdote y de todo el pueblo a través de este sacrificio. Esto está descrito en el capítulo 16 de Levítico. El sacerdote tomaba uno de estos animalitos y primero lo sacrificaba por él y por su familia. Después tomaba otro, lo sacrificaba por el pueblo y parte de la sangre la rociaba dentro del tabernáculo, dentro de la tienda, lo rociaba en el altar en el altar de incienso, en el altar de oro que estaba dentro de la tienda. Y después se sacaban y toda la grosura, la carne y todo se quemaba en este altar de bronce. Y había un tercero. El tercero le llamaban Azazel o el chivo expiatorio. De ahí surge pues la frase del chivo expiatorio, porque pues es al que todos le echaban la culpa, ¿no? Todos lo señalaban y todos descargaban sobre de él sus culpas, y este era enviado al desierto en señal. Había un sacerdote que se lo llevaba al desierto y se lo llevaba en señal de que los pecados eran perdonados y olvidados por Dios. Hay un versículo que dice la Biblia que Dios, cuando nos perdona, toma nuestros pecados y los echa en el fondo del mar y ya no se acuerda más. Él nos perdona y ya no se acuerda más de nuestros pecados. El objetivo era sacar a este tercer animalito del campamento y que ya no regresara jamás, en enseñanza de que este animalito pues iba a ser, o más bien era la representación de los pecados olvidados. En el hebreo significa lugar de matanza o matadero. Ajá. Recuerden que el primer sacrificio que nos menciona la Biblia es desde el inicio en el Génesis, cuando habla de Adán y Eva. Quiero preguntarles o quiero pedirles si me pueden ayudar a traer una descripción personal la siguiente clase de 3 conceptos. Ya prácticamente terminamos el tabernáculo, nos falta un elemento. Tres conceptos que para mí es importante que los tengamos claros. No los busquen en sus apuntes, creo que son conceptos que ya deberíamos de conocer de acuerdo a lo que ustedes saben y conocen. ¿Qué es expiación? Sí, primero, expiación. ¿Qué es redención y qué es santificación? ¿Vale? 3 conceptos importantes: redención, expiación y santificación. Es importante que los tengamos. Ustedes tómenlos así en su cuaderno. La siguiente semana los vamos a compartir, porque para mí es necesario que todos conozcamos muy bien qué significa o Perdón, Julio. Redención, expiación y qué más, perdón. santificación. Gracias. Para mí es bien importante que todos tengamos claros esos 3 conceptos. El último elemento es la fuente de bronce. La fuente de bronce estaba hecha propiamente de bronce, pero uno de los elementos que me llama mucho la atención y que es importante recalcar es que había toda la gente del pueblo de Israel, aparte de haber traído todos los elementos y haber puesto todo el oro de sus casas y de su propiedad para poder levantar el tabernáculo. Para este elemento habían traído espejos. Entonces se hizo la fuente de bronce con espejos y con bronce. ¿Cuál es el objetivo? De que después del sacrificio, ahí les va a dar un poco la tarea, después del sacrificio tenía que venir la limpieza.
Y el sacerdote tenía que limpiarse. Después, en el día de la expiación, después de haber hecho el sacrificio, el sacerdote tenía que venir a lavarse junto con todos los que trabajaron en este tiempo con él. Se venían y se lavaban en la fuente de bronce, se limpiaban completamente para volver a vestir vestiduras completamente nuevas. Cada que entraba el sacerdote nuevamente al tabernáculo, tenía que entrar limpio, lavándose las manos y lavándose los pies. Los pies son la referencia de nuestro caminar y las manos, por supuesto, de la ejecución de lo que nosotros aprendemos. La Biblia es un elemento símil a la fuente de bronce. ¿Por qué? Porque en la fuente de bronce, cuando ellos se estaban lavando, cuando se estaban limpiando, ellos se podían reflejar. Y eso es la Biblia. Hoy en día la Biblia dice que es eso. Si ustedes ven en capítulo Juan, en el capítulo 15 de Juan, que el capítulo 15 de Juan nos habla de una excelente enseñanza, pero hay una parte donde dice, ustedes ya están limpios por mi palabra. La palabra de Dios es la que nos lava. Efesios lo dice, Juan 17 lo dice. Para que una persona, como enseñanza, para que una persona, su vida sea transformada, tiene que ser pasado y tallado y limpiado por la Biblia, por la palabra de Dios. A la luz de la Biblia es que yo digo, estoy bien equivocado, pensé que la vida funcionaba de otra forma. Y en la Biblia dice cómo funciona la vida, cómo debo de comportarme, cuáles son los parámetros, cuáles son las formas en las que yo me voy a comportar. Entonces, para que yo pueda ver una vida transformada o mi propia vida, la Biblia tiene que ser una base fundamental en mi día a día. Además, en la puerta del atrio había una cortina. Aquí les pongo los elementos de la cortina en la entrada, lo que les mencionaba alrededor, que cubría todo el entorno. Pero en la parte frontal, en la puerta, había una cortina que tenía digamos que estas 4 columnas con 3 caídas de la propia cortina. Y entonces algunos dicen que por eso Jesús lo mencionó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En los 4 evangelios está descrito. En los 4 evangelios está escrito que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que no hay otra forma de llegar a la Trinidad, no hay otra forma de llegar al Padre si no es por medio de Jesús. Entonces, para que se cruce esta puerta, por eso es que primero, lo primerito, cuando dice Juan capítulo 1, que si nosotros reconocemos y recibimos a Jesús como nuestro Salvador, Él nos convierte en hijos. Si lo vemos en estas referencias del tabernáculo, vemos 4 columnas que hacen referencia a los 4 evangelios. ¿Vale? Hasta aquí el tema del tabernáculo, ya realmente nos llevó 2 clases. Por favor, hagan la actividad que les decía, mediten la conciencia y vamos a empezar a ver a partir de la siguiente clase Daniel, Ezequiel e Isaías. ¿Vale? ¿Algún comentario? Profe, ¿nos puede mandar las diapositivas, porfis? Sí, normalmente las voy a mandar cuando terminemos una unidad. Más o menos Ok. tenemos Daniel y empezamos Apocalipsis, ahí les envío las diapositivas. ¿Qué pasa? Y se lo explico por qué. El formato que yo tengo en la computadora es un poco diferente y entonces si yo se los mando en el formato que tengo, no lo van a poder abrir. Entonces yo tengo que trasladarlo a otra compu para poderlo convertir y entonces ya subírselo. Entonces para no estar haciendo eso siempre, se los mando en 2, 3 exhibiciones, ¿vale? Pero cuente con ello. El material se los voy a entregar completo, ¿sale? ¿Algo más? ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. ¿Con los audios, hermano? Sí, yo los audios los tengo. La verdad que estoy súper saturado de trabajo y actividades, ¿no? Y la verdad se me ha complicado mucho cargar los audios prácticamente la clase la cargo en YouTube y ustedes saben que se las mando. No los he podido cargar, los tengo aquí en la computadora, pero solo en un espacio. Denme oportunidad para poderlos cargar y se los empiezo a liberar y se los empiezo a enviar conforme los voy teniendo ahí. Pero sí los estoy grabando. La gran mayoría, por ahí creo que 1 o 2 se nos barrió, pero la gran mayoría sí los tengo grabados para liberárselos, ¿vale? Solo denme oportunidad, por favor. Si es un poquito difícil,
me traslado 2 veces a la Ciudad de México entre semana y entonces pues irme bien temprano y regresar bien noche a casa acá a Querétaro. Por eso se complica un poco la agenda, ¿vale? Pero muy rápido, muy prontito se los voy a tener, ¿sale? ¿Algo más? ¿No? Perfecto. Por favor, acompáñenme a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias porque nos permites, Dios bendito, el poder buscarte, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque lo dejaste escrito para nosotros. Gracias porque no nos has dejado solos, Señor. Gracias por el amor y el cuidado que tienes de nuestras vidas, Dios. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos guardes y que tú nos dirijas, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Bendice la vida de mis hermanos, Señor, que no les falte absolutamente nada. Y por favor, quita todo estorbo, si hubiese, Señor, que les impida llegar a graduarse, Señor. Por favor, guárdalos y bendícelos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les mando un abrazo a todos. Cuídense mucho, por favor. Que Dios los bendiga. Gracias. Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches.